Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Bendiciones, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa, en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo expresar mis saludos a todos nuestros hermanos que son parte de este programa por medio de la televisión y también por medio de las diferentes plataformas virtuales. Dándoles la bienvenida a ser parte de este programa, un encuentro más con todos ustedes. Hoy continuaremos tratando este tema ya diseñado por la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja, familias diseñadas con un propósito, y justamente queremos enfocarnos en familias diseñadas con un propósito en este tiempo tan cambiante que estamos viviendo en este siglo XXI, ante una ola del feminismo que sigue en crecimiento, ante este dilema que estaré hoy enfocándome en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21 y versículo 22, donde pues es un tema muy tocado referente a la sumisión de la esposa hacia su esposo. ¿Y en qué sentido tuvo pues esa aplicación que lo menciona Pablo aquí? ¿En qué manera fue su discurso o su aplicación que el apóstol estaba haciendo a la iglesia de Éfeso referente a este tratado? ¿Cuál es exactamente la magnitud del tratado aquí? Muy bien, en el versículo 21 nos enfoca de la siguiente manera, en la traducción de la Reina Valera del 60. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Eso es lo que menciona el versículo 21. El versículo 22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí es el grande dilema que ha surgido en el mundo referente a este versículo ante las nuevas leyes que se vienen dando en el mundo, leyes que favorecen el derecho y favor de las damas, ante que también se le ha dado muchas leyes, pero hasta qué parte o hasta qué punto es favorable para la familia y hasta qué parte degrada o denigra la identidad y belleza de la mujer como en el sentido de mujer que es en sí, desde su principio creacional de Dios. Entonces queremos enfocarnos en ese enfoque. ¿Qué es lo que Pablo nos planteó referente a ello? ¿Qué es lo que Pablo exactamente estaba diciendo? ¿Cómo lo aplicamos en este siglo XXI ante la ola feminista y las nuevas leyes constitucionales o gubernamentales que se viene aplicando en el mundo? Muy bien, quisiera pues dar inicio a este aspecto leyendo uno de los comentarios de uno de los rabinos de
del siglo 150 después de Cristo, un comentario tomado de este libro del doctor Lucas Grandes, que fue uno de mis mentores en el ámbito académico de la formación ministerial, que se llama La familia que siempre has esperado, que me estará ayudando también en parte algunos fragmentos que estoy tomando en ayuda en esta ocasión. Dice en el capítulo 1, que da un tratado acerca de la ética y la sumisión, un pedacito de cielo en la familia, acerca un párrafo muy interesante de Joven de Yep, donde nos pinta un cuadro y dice de la siguiente manera: quizás el dicho mejor representado, el desprecio rabínico de las mujeres, es del rabino Judá ben Ali, año 150 después de Cristo. Uno debe pronunciar 3 doxologías directas. Te alabo Dios porque no me hiciste pagano. Te alabo Dios porque no me hiciste mujer. Te alabo Dios porque no me hiciste analfabeto. Esta oración que el rabino de Judá exalzaba durante siglos fue ofrecida fielmente en las sinagogas y a oído de las mujeres, quienes fueron enseñadas a orar. Simplemente, te alabo Dios porque me has creado. Miren pues la situación que se enmarcaba en aquellos días, una situación muy degradante ante la persona de la mujer, que no era representada ante el ámbito político de aquellos días, no era representada también en el ámbito familiar, solamente se lo reconocía como mujer para ser la ama de casa, o en el aspecto también que se lo reconocía para tener hijos o traer niños a este mundo. En una situación así, Pablo introduce este texto en el versículo 22, donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo les invito pues a entrar en este dilema. ¿Qué exactamente Pablo estaba diciendo? ¿Se encuentra la palabra sujetarse en este texto en el original? ¿O es una añadidura de las traducciones que se ha dado en el proceso del tiempo? Les invito a este reencuentro conmigo y a quedarse y tomar sus Biblias en esta ocasión. Y oremos un momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu amor tan profundo, por tu amor tan grande y tan sublime. Te doy gracias por este espacio y por este tiempo que tú me permites estar frente a estas cámaras y dirigiéndome a tu iglesia, y también a todos los hermanos que oyen por medio de las diferentes plataformas virtuales y también por medio de la TV o la televisión que nos están siguiendo. Yo te pido que tomes el control de este espacio y de este tiempo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Continuando con este tratado, quiero nuevamente expresar y darles la bienvenida a su programa en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo, pues saludar a todos nuestros hermanos en la televisión, en la ciudad de Rioja, Moyobamba y la ciudad de Huancayo, que también ahora se está llegando por medio del programa televisivo, y a nuestros hermanos también en las diferentes plataformas virtuales por medio del internet. Expresando estos saludos y agradecido a Dios por este tiempo, regresamos a nuestro texto que estamos hablando en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21 al versículo 22, que queremos abarcar en estos cortos minutos que van siguiendo y poder enfocarnos cómo sería su aplicación en este tiempo, cómo entendemos lo que dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Exactamente quiero que entiendan
aspectos principales que quiero enfocarme en primer lugar es entender este patrón acerca del feminismo. Quisiéramos centrarnos en este pleno siglo XXI del año 2023 que nos encontramos, entender este aspecto del feminismo, un tiempo donde el feminismo se ha puesto muy por adelante de los hombres en cuanto a derechos se refiere. Vivimos un tiempo donde la mujer ha alcanzado el escalón más alto en cuanto a derechos por medio de las legislaciones o por medio también de las leyes gubernamentales que le dan mucho favor y mucho apoyo, como en el caso que les mencioné del comentario de este libro acerca del rabino, que la mujer en años anteriores fue pues durante siglos muy suprimida, fue muy esclavizada, muy dejada de lado, que se lo consideró como, si se puede decir, como un objeto a quien no se le dio el valor agregado que tenía que tener. Entonces, ante esa situación pues surgió esta ola llamada pues el feminismo, que ha surgido ahora en el mundo y que le favorecen y le han brindado muchos derechos hasta cierto grado, han hecho recuperar su dignidad como persona, como mujer, pero también hasta qué grado o cuál es el trasfondo en el fondo de todo esto. Y quisiera regirme unos aspectos, primeramente enfocar acerca de ello, los orígenes a lo que podemos llamar el feminismo. La primera ola del feminismo tiene sus orígenes en los tiempos del Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento, estamos remontándonos o regresando al pasado en el tiempo, al siglo XIV y siglo XV después de Cristo. En ese periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, la mujer entra en un proceso de cambios que comienzan a darse, y surge ahí pues mujeres de grande inteligencia, mujeres intelectuales que comienzan a reclamar el derecho de recibir educación de la manera equitativa a la que recibía también los varones o recibía el hombre. Entonces comienza a buscar esa igualdad que se le sea también de alguna forma reconocida, tiene sus patrones en esos tiempos, ya en esos siglos. Entonces estamos hablando para los tiempos de la Reforma, ya también esta ejecución de estos cambios y el grito de angustia de las mujeres comienza a surgir desde aquellos días. Todos estos cambios que comienzan a surgir, o aires nuevos de cambio que se traían en aquellos tiempos, pues comienza a darse su origen exactamente en el continente muy conocido en aquellos tiempos, que fue Europa, con el continente europeo, donde comienza a surgir estos gritos de cambio, estos nuevos aires de ayuda en cierta manera que se puede decir a favor de las mujeres. En este espacio y tiempo, dentro de la historia surgen también clásicos que son releídos o leídos, si se puede decir de esta manera figurativa, sin anteojos o sin gafas, que eran una y otra vez estudiados, analizados. Libros como surgen aquí, La ciudad de las damas, La ciudad de las damas, de Christine Pizan, escrita en el año 1405. Luego surge otro, La igualdad de los sexos, del sacerdote Paulín de Labarre, publicado en el año 1671. Luego continúa, De la nobleza a la preexcelencia del sexo femenino, de
Cornelius Agripa en el año 1529. El filósofo Tonelli, a finales del siglo XVII, publica conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, también referente a esta situación que se estaba dando. Y luego también surge otro clásico, otros tratados, como La novia perfecta de Anthony Rote, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, surgen varios libros a partir del siglo XIV y sigue y continúa el siglo XVII, continúa en el siglo XVIII, o sea que ese asunto no queda ahí. En estos grandes cambios derivados, no solamente que se trae estos cambios de revolución en el ámbito industrial o los avances científicos que comienzan a darse, ese despertar del conocimiento, sino trajo consigo también un mundo de posibilidades en lo económico para que la mujer pudiera desligarse de alguna manera del hogar, en donde la mujer pueda ingresar y tener oportunidades de educación y también de ingresar en el ámbito parlamentario o político. Y John Stuart Mill, en su libro, también publicado en aquellos periodos, a partir del siglo XVII, vamos a encontrar en su libro donde habla acerca de la sujeción de la mujer. La sujeción de la mujer, publicado en el año 1869, estamos adelantándonos ya al siglo XVIII, y ese libro pues llega a Europa, Nueva Zelanda, por la parte de Oceanía, el continente de Oceanía, llega también a Rusia, que Rusia es parte asiática y parte también europea, Estados Unidos, que representaría América, y tantos otros países en los continentes que les estoy mencionando, que fue un boom, un despertar, que comenzó esta ola a continuar. No voy a enfocarme en la segunda ola, pero justamente ya que el tratado que les estoy haciendo, este pequeño bosquejo o gramática o síntesis de lo que pasó en nuestra historia acerca de lo que quisiéramos entender, el trasfondo de la aplicación, de cómo aplicamos el texto en estos tiempos, en este siglo XXI, donde han surgido grandes cambios en la actualidad. O sea, cómo aplicamos el texto bíblico sin violentar los principios de las leyes, cómo las leyes se sujetan a la Escritura, o es que la Escritura tiene que someterse a los cambios de las leyes legislativas, ya que el diseño de Dios creo que es el diseño eterno, que su palabra no pasa, todas las cosas van a pasar, estos cielos van a perecer, esta tierra va a perecer, va a haber una transformación, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, ¿cómo aplicamos esta aplicación ante las legislaciones y leyes que se han venido imponiendo por los diferentes gobiernos y ante el movimiento feminista que, como están viendo, es la secuencia histórica que viene desde muy tiempos atrás a consecuencia de lo que les leí como introducción acerca de ese rabino en la manera que ellos se expresaban: te alabo Dios por no haber nacido mujer, que era una de las cosas que nacer mujer era como algo denigrante, algo feo, que se las consideraba como esclavas, sin derechos. Las mujeres no tenían votos, no tenían derecho a que si el esposo fallecía y quedaban viudas, a ser amparadas con los bienes que él dejaba el fallecido, que dejaba, más claro, una casa o dejaba terrenos o riquezas, pues no tenía garantía de que ella podía quedarse con ello. Tampoco tenía garantía que podía quedarse con los hijos
cosa que en estos tiempos es contrariamente lo contrario, donde ella tiene mucha libertad y también bastantes derechos en ese aspecto, pero también vemos hasta qué punto se está violentando esos derechos. Hay una, si usted quiere enfocarse más en ese aspecto, no voy a hacer un tratado exactamente de ello, lo estoy haciendo para que podamos tener un panorama por lo menos general de lo que queremos enfocarnos en el libro de Efesios y poderlo tratar, o sea, haciendo un panorama histórico desde aquellos tiempos de Pablo y cómo se ha suscitado hasta nuestros tiempos y enfocarnos pues en este aspecto, cómo aplicar el texto, cómo se entiende el texto, cómo lo dijo en sí Pablo en sus días y cuál es su aplicación para nuestras vidas, para la iglesia, para los que me están oyendo en este momento, para las damas que en este momento se encuentran conectadas. Y quisiera pues con la dirección de Dios tenerles la aplicación basada a una hermenéutica sujeta al texto. Si usted tiene un interés acerca de esos tratados, en este libro, a partir del capítulo 50, la página 50, usted va a encontrar esos asuntos de la ola del feminismo. Ahí lo tienen en pantalla, muy bien, de Agustín Laje, publicado este libro que dice el libro negro de la nueva izquierda, que es la edición revisada, la actualizada, y les recomiendo que lo lean, que va a ser muy útil para nuestra formación también dentro de la fe, conocer ante qué nos estamos enfrentando en estos grandes cambios. En este libro también que hay muchas partes que rescato del Dr. Lucas Grandés y quisiera también enfocar otro aspecto de este asunto, donde John Stott, un personaje muy conocido en el ámbito teológico, académico, seminarístico en el mundo, un gran maestro, escritor, conferencista, pastor, ¿no?, que dejó un legado y talló esa pasión por las escrituras también en la vida de muchos hombres o que están ministros de Dios. Y vemos aquí un pasaje más que quiero citar que en este libro a John Stott, donde se toma un fragmento de uno de sus escritos y dice lo siguiente: primero, la dignidad de la mujer, la niñez y la servidumbre. Segundo, la igualdad ante Dios de todos los seres humanos, sin distinción de su raza, rango, clase, cultura, sexo o edad, porque todos están hechos a su imagen, y a la profundidad y unidad de todos los cristianos, como miembros de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Muy sabio, muy prudente las palabras de John Stott en esta aplicación que él hace acerca de la dignidad de la mujer y de la niñez, que en aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo y posterior a los siglos que han ido pasando, ser mujer era un calvario muy duro, y ser niño también, que podían venderte como esclavo, o no tenías el valor y el reconocimiento que hoy se ha dado. Y justamente él hace el enfoque que todos somos, ¿qué cosa?, miembros de la familia de Dios. No interesa el rango, la clase social o política que tú puedas tener, sino ¿qué cosa?, que todos somos parte del cuerpo de Cristo, porque en Cristo todas las cosas fueron hechas nuevas, y en un principio también fue así. Los creó para vivir en una sumisión cualitativa, o más claro, para ser más exacto, orgánica, viva, no en un sentido de sumisión de fuerza o esclavitud. Y eso es lo que exactamente Pablo hoy nos va a aclarar con más detalle
estos asuntos. Avanzando en nuestro tratado, entonces, ¿cómo respondemos ante ello? Que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos. Vamos al texto, un momento por favor. Aquí está. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Y de qué está hablando exactamente en este capítulo el apóstol? Está hablando acerca de la mayoría de sermones que he oído y que se han tratado, de que se le ha dado esta interpretación, que está hablando acerca de la sumisión de la esposa al esposo y del esposo hacia Cristo, en ese orden, y se han aplicado esos tipos de sermones acerca de la sujeción, acerca de la esposa. Pero exactamente Pablo fue la magnitud de lo que estaba tratando desde ese ángulo el texto, o es desde otro ángulo que él estaba aplicando y justamente pasa o aplica también este aspecto referente a la sumisión. ¿En qué sentido? Pablo lo está aplicando en un sentido muy particular, que está aplicando primeramente en el versículo 21 cuando dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Tendríamos que revisar el contexto, ya que usted se encuentra en su programa en la palabra, texto y contexto, pues tenemos que revisar el contexto. Y el contexto nos dice lo siguiente, el versículo 18. Teniendo el entendimiento, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes más bien, sed llenos del Espíritu. El contexto que Pablo está tratando en este capítulo, en este tratado, está enfocado exactamente acerca de ser, ¿qué cosa? Llenos de la gracia de Dios. Y cuando hablo llenos de la gracia de Dios, llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu de Dios? Es por medio de la riqueza y profundidad que Él desplaza o despliega a través de su palabra hacia nuestras vidas. Entonces, eso es la secuencia que Pablo está acá hablando. En Salmos, en el versículo 19, dice, hablando entre vosotros salmos e himnos, cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Versículo 20, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Someteos unos a otros en el temor del Mesías. Pablo aquí está hablando de una sujeción específica, sí, pero de una sujeción ¿en qué sentido? En un sentido general, o sea, en un sentido de que hay una sujeción a nuestras autoridades eclesiásticas, un sentido de sujeción a nuestro Creador, a Dios, un sentido de sujeción también, ¿qué cosa? Los que eran esclavos en sus días, que vivieran con gozo, con sumisión, de que han sido transformados, que su vida ha cambiado por la palabra de Dios y que viven gozosos en su misión y sirviendo a sus amos, o los que son trabajadores en sus trabajos, donde son dependientes, pero habla en ese sentido de ese orden, sujeción a nuestras autoridades políticas o gubernamentales, y también habla y en ese sentido, pues justamente, también habla acerca de esa sumisión que debe haber o sujeción entre hermanos dentro de la iglesia, y es lo que está enfocándose en sí la esencia hermenéutica o exegética del versículo que estamos enfocándonos hoy, que no está hablando directamente a una sujeción exclusiva de la mujer como se lo ha aplicado o que más se ha hecho grandes tratados en muchos púlpitos desde ese ángulo, pero en sí la esencia aquí es esa sumisión en el Espíritu. No os embriaguéis de mucho vino, sino, ¿qué cosa? Sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y eso fue el enfoque que Pablo está ahí enfocando.
Y continuando con este aspecto. Entonces, el versículo 22, yo sé que muchos me están citando el versículo 22 con sus Biblias. Quisiera contestar esa parte antes de ir a otros puntos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Quiero que le pongan mucha lupa, ojo al piojo, en esta parte. Cuando menciona ahí en la traducción Reina Valera, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿qué es exactamente lo que el versículo 22 quiere decir? Quisiera este término esclarecerlo un poquito. Lo que Efesios 5:22 dice, estén sujetas, que quiere decir hupotazo, no soy tan exacto en la pronunciación del original, en el griego, es un lenguaje militar que significa ponerse en un rango de subordinado, sujeción a las autoridades civiles, eclesiásticas, a los amos, los que son esclavos, a las personas mayores de edad o de edad más avanzada. Está hablando de ese contexto de sujeción, pero ojo con el asunto. Aquí no termina el detalle del versículo 22. Aquí el versículo 22, quiero leerlo en esta traducción, la Biblia textual de Regreso a las Fuentes, que los que pueden obtenerla a mí me ha sido muy útil, pero si ustedes tienen mejores materiales, bien, que la gracia del Señor les siga ayudando, pero si no, y si lo pueden adquirir o por casualidad lo encuentran, a mí me ha sido muy útil esta traducción, lo utilizo mucho. Dice lo siguiente, en el 5:22. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Como dice la Reina Valera lo introduce. El versículo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ojo con la palabra sujetas. Pero acá dice, las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál de las dos traducciones es exacta? Ya que la traducción de aquí no utiliza la palabra sujetarse. Y la traducción de la Reina Valera utiliza el término sujetarse. Justamente, ahí el dilema. El dilema es que esta traducción, como dice Regreso a las Fuentes, omite la palabra sujetar porque no se encuentra dentro de las fuentes originales. No se encuentra ese término sujetarse. Pablo lo aplica de una manera muy diplomática. Las circunstancias cuando está hablando de sujeción a las autoridades, a las autoridades eclesiásticas, la sujeción a Jesucristo como iglesia y todo ello, al mismo tiempo, hace un enfoque del cámara Pablo y lo lleva a también ese aplicativo de sujeción a las damas, a sus esposos, porque dice de la siguiente manera, lo traduce, ¿no? Y las casadas a sus propios maridos como al Señor. O sea, si la vida del Señor te ha transformado y ha sido transformada por el Espíritu de Dios, ha sido regenerada por el Espíritu Santo, Él ha operado por medio de su palabra en tu vida y ha sido transformada, entonces ahora vives una vida piadosa, de gozo, de transformación, de una vida de novedad de vida. O sea, si es que ha habido una regeneración en la vida de esta esposa, entonces ella vive, ¿qué cosa? Vive en gratitud a Jesucristo. Y esa gratitud a Jesucristo también se ve expresada hacia su esposo, donde ella le sirve, le ayuda, comparte con él, le atiende, le plancha la ropa, le cocina un huevo, no sé, lo que ella le puede hacer. Ya no lo hace por un sentido de fuerza, no lo hace por un sentido de obligación, sino lo hace una sumisión de amor. Y Pablo está hablando desde esa perspectiva, desde una perspectiva diplomática, de una sujeción amorosa, de una sujeción en el espíritu. Y eso es lo que está hablando Pablo en el versículo 18, que les cité del mismo capítulo. O sea, no os embriaguéis de mucho vino, ojo,
de mucho vino, que el vino es saludable para la salud, ya que drena la sangre, permite que las células dañinas o cancerígenas puedan ser eliminadas, y es regenerativo, es un antioxidante de carácter internacional. O sea que si alguien tiene perjuicios con el vino, pues bébalo por el asunto de salud, con una pequeña copita a las horas de sus alimentos, después de comer. Entonces le va a ayudar pues a tener una mejor digestión y también a hacer una labor regenerativa en el asunto corporal del cuerpo, de cuidar también nuestro cuerpo como templo del Señor. Eso no está hablando aquí justamente Pablo, por eso dice, no se embriaguéis, que quiere decir emborracharse, de mucho vino, sino ser, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu. Entonces, en ese sentido, Pablo está hablando aquí de la mujer, una mujer llena del Espíritu, vive en sumisión a su esposo, en armonía a su esposo, en goce de vivir junto, en compañía con quien ha decidido hacer su vida, ¿verdad? Y entonces Pablo está dando ese enfoque, pero dentro del suceso del tiempo, muchas veces no se ha dado ese lugar a la esposa, a las damas, donde vemos que hubo bastante esclavitud, servidumbre, donde la mujer fue representada como una esclava, como una mujer que era para el servicio. Una vez más quiero citar un pasaje más respecto a esto, en el ámbito histórico de las situaciones que se estaba viviendo en aquellos tiempos, y por eso pues surgió el feminismo. Pero hasta qué grado el feminismo es positivo y favorece realmente a la mujer, y hasta qué grado está llevando a digrinar, a socavar, dañar la imagen y la persona de la mujer. Luego voy a explicar esos detalles. Quiero buscar un aspecto más de este libro, lo tengo a la mano, que les he mostrado. Dice, tenemos cortesanas para nuestro placer y prostitutas, es decir, esclavas jóvenes para el uso físico diario y esposas para criar los hijos legítimos y para ser fieles mayordomos de asuntos domésticos. Lo vuelvo a leer. Tenemos cortesanas para nuestro placer, prostitutas, es decir, esclavas jóvenes, para uso físico diario, y esposas para criar los hijos legítimos, y para ser fieles mayordomos de asuntos domésticos. Eso se encuentra en la página 40 de este libro que les he mostrado, donde habla acerca de la ética y la sumisión, un pedacito de cielo en la familia. Miren pues cómo se nos describe, las descripciones que hacen referente a estos hechos históricos de cómo se vivía en aquellos tiempos, y esto fue pues lo que se vivía, donde a la mujer se lo tenía como cortesanas para el placer, más claro, y lo menciona prostitutas, es decir, esclavas jóvenes para el uso físico diario, sea para la intimidad sexual, y esposas para criar los hijos legítimos, ojo con eso, y para ser fieles mayordomos de los asuntos domésticos. De esa manera fue vista la mujer durante muchos siglos, y por eso pues que surgió el feminismo, y este libro nos ayuda a entender muchas de las cosas que sucedió. Pero el aspecto aquí de la mujer y su sujeción, que ya les expliqué en el texto, como en sí Pablo lo enfocó, que no utilizó en esa ocasión el término someterse, o más claro, sujetar, que se sujeten, sino él aplica como a sus esposos, como al Señor. Y eso es muy interesante, es una manera muy diplomática, muy gentil, muy amorosa del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está hablando
de una familia transformada. ¿Transformada por qué? Por el poder de Dios o por el poder de la palabra del Señor que ha traído un cambio en ese hogar. Para que una mujer se sujete a su esposo en el buen sentido, necesita del Espíritu de Dios, necesita de la presencia de Dios. Y de igual manera, un esposo para vivir en comunión y armonía con su familia necesita, ¿qué cosa? Del Espíritu de Dios, que es el único agente que puede dar luz en medio de la oscuridad que hoy se vive en referente a la familia, un mundo de familias muy disfuncionales, y solo la presencia de Cristo, el Espíritu de Dios, su palabra, pueden traer esos grandes cambios de transformación de un hogar. Y revisando este sentido acerca del feminismo, justamente surge ante ello pues esos derechos que la mujer no había gozado por siglos, de que era esclava, de que se lo veía como una cortesana, una mujer doméstica para servir y hacer la comida, lavar la ropa. Da origen a estos movimientos donde ellas han reclamado sus derechos. Hoy ante las leyes tienen el derecho, ya no como antes que no tenían el derecho a sus hijos, tienen derecho a sus hijos, tienen el derecho a gozar también de los bienes, y se le ha dado bastante libertad. Y también en el ámbito de la fe, pues la mujer, como John Stott lo menciona, no hay escalones sociales, no hay clases o razas, todos son uno en el cuerpo de Cristo. Es muy distinto, sí, esclareciendo este aspecto, que la mujer no tiene un ministerio pastoral como tiene el varón, cosa que es un asunto de Dios, que así Él lo estableció en su palabra. No es un asunto personal mío, ni un asunto eclesial de las organizaciones en que hoy ha surgido como Yesenia y otras mujeres que se atribuyen ser, ¿qué cosa? Pastoras, entre comillas, que la Biblia no respalda eso, que la mujer pueda apoyar ministerialmente a su esposo o tener ciertas labores dentro del liderazgo, pero no tiene la preeminencia que tiene el pastor en el ámbito de ejercer sacerdocio o una vida pastoral. Enfocándonos también en este aspecto, ¿en qué manera se ha dañado la imagen de la mujer ante esta situación del feminismo? O sea, hacia dónde lleva esta agenda del feminismo que vemos cómo ha ido surgiendo desde que el siglo XIV, al siglo XV, en esa etapa transitoria de la Edad Media a la Edad Moderna, en esos grandes cambios industriales que comienzan a surgir y comienzan a darse cambios también en el pensamiento, en el ámbito cultural, ese despertar que surge, y las obras que les mencioné de todo lo que se habían compuesto, como la ciudad de las damas, la igualdad de los sexos, la nobleza y la excelencia del sexo femenino, o conversaciones de la pluralidad de los mundos, y la novia perfecta, entre tantas cosas que se dieron. Comenzó a darse este proceso de despertar en un buen sentido, pero ese principio que empezó ese derecho, como va el asunto del derecho, donde empieza tu derecho, también empieza el mío. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? El feminismo ha tomado un espacio donde ha sido como un pequeño puente para dar lugar a otra situación, donde el feminismo ha sido el arma utilizada para que hoy los homosexuales, el movimiento LGTB, también reclamen su derecho, así como reclamó las mujeres. Ellos han tenido ese derecho y yo también tengo ese derecho, reclaman la parte del movimiento LGTBQ, y
se está introduciendo pues hombres que quieren ser, que se determinan o dice que su orientación es ser una mujer, y ellos van y pues ahora participan dentro de competencias deportivas donde hay natación o deporte de físico de correr o entre otros deportes que demanden de física, donde hombres que son hombres, que han nacido con un miembro viril, que son varones, ahora se están introduciendo y se declaran mujeres y participan en las Olimpiadas o participaciones deportivas dentro de las ligas de mujeres. Como es su derecho, ellos reclaman esa participación dentro de esas identidades deportivas, ya que la ley justamente les da ese favor, o sea, la igualdad de derechos. Y vamos ahí donde los varones se han introducido ahí, y si alguien, por ejemplo, uno de esos varones que se ha introducido, si cree mujer y comete alguna falta grave de pena de cárcel, ¿qué es lo que va a pasar con él? Él va a ir a la cárcel, pero no va a ser sentenciado a la cárcel ¿de qué? De varones. Va a ser sentenciado en la cárcel de mujeres, si se da un caso así. Como él se siente su orientación de que es una mujer. ¿Y qué sucede? En los penales de mujeres, como es varón, van a terminar violando a esas mujeres dentro de los penales. Situación que se viene denigrando, dañando, socavando la imagen, la belleza de ser mujer, de las que son mujeres, de cómo Dios las creó, y las creó con un propósito, con un diseño, para que representaran la dulzura, representaran la belleza de un hogar, representaran esa gracia de Cristo junto a sus esposos, en esa sumisión amorosa, en esa sumisión viva que es en el Espíritu, en Cristo. Pero ¿qué está pasando? Hoy la mujer se encuentra, ¿qué cosa? El feminismo, más claro, ha sido utilizado, o lo están utilizando la mujer, llevándolas a una comparación con los hombres, donde pues el hombre puede ser mujer o tornarse mujer y ser introducida dentro de sus filas y competir también de tú a tú, tanto así que ha habido competencias de mujeres en el ámbito de las que compiten en belleza de Miss Universo y todo eso en el ámbito femenil o femeninas, donde hombres pues, que se han hecho cirugías y todas esas cosas han ganado concursos, varones que se han hecho cirugías y han ganado concursos en competencia con la mujer, que se está construyendo ahora un tipo de mujer ya no basado en los principios biológicos, anatómicos de su naturaleza dada por Dios, sino que están construyendo esa mujer perfecta, diseñada, ¿qué cosa? Basado en este marketing que enfoca ese gran negocio y de las grandes farmacéuticas o empresas que se dedican a hacer esas cirugías, que son las grandes favorecidas porque se utiliza el nombre de la mujer para llevar esa implementación de buscar esa mujer perfecta, basado, ¿qué cosa? Utilizando a hombres que se creen ser mujeres y se hacen todos esos diseños y de cuerpos, que se está creando una cierta perfección de una mujer con menos defectos, que están enfocándolo en la belleza, que es en sí un enfoque de negocio, que no es otra cosa, que están denigrando, más claro, denigra su identidad como mujer que fue creada, como dice la palabra de Dios, con un propósito. Las familias fueron diseñadas con un propósito, y quisiera, sé que no voy a poder abarcar todos los puntos que quisiera, pero voy a abordar algunos puntos importantes. Por ejemplo, que quisiera citarles el libro de Colosenses 3:18, y nos dice: las casadas sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor, o sea, que ya le cité de Efesios, que hablaba de esa sujeción en el Espíritu no humano, sino en el Espíritu Santo de Dios.
Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no desarespéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, muchos aspectos por tratar que les estoy leyendo aquí. O también el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, y nos dice: asimismo vosotras mujeres, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Miren pues, muy impresionante también lo que Pablo habla acerca de esta sujeción en el Espíritu que está hablando Pablo, porque dice que habéis venido a ser hijas, si hacéis bien. ¿Hijas de quién? De nuestro Dios, Creador y Señor, que hizo, nos adoptó, nos hizo hijos por medio de la obra de Cristo en la cruz, y nos demanda a vivir esa vida en una dimensión gloriosa, en esa dimensión que la presencia de Cristo o ese pedacito de cielo de alguna manera comience pues a tener ese pequeño germinar y comience a crecer dentro de cada hogar, porque es de ahí la imagen que plasmaremos para la generación presente de nuestros hijos. Somos los responsables del plasmado que venimos dando en nuestro hogar. Somos los responsables de cómo tratamos de vivir en medio de la incertidumbre, para que nuestros hijos vean ese reflejo de familia, ese reflejo que se necesita en sí dentro de un hogar. Necesitamos del Espíritu. Yo necesito del Espíritu de Dios. Usted necesita del Espíritu de Dios, esposa o esposo que me oyes, o jóvenes que me oyen. Necesitamos del Espíritu de Dios si somos hijos, para sujetarnos en esa obediencia. Obediencia no forzada, como habla aquí en el último versículo de Pedro. Si hacéis bien sin temer, o sea, tener temor de algo, ninguna amenaza. Interesante e impresionante las palabras del apóstol aquí. Es el tiempo que necesitamos entender en qué consiste esta sumisión, que no está hablando de fuerza e imposición que se puedan dar dentro de las familias, tanto de que existe una capitana o exista un capitán, sino de una sumisión en el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Una pequeña receta que el único que les podría dar, que no soy un experto, porque el experto es Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nos llenamos del Espíritu, vamos a tener un crecimiento en la palabra de Dios. Para que haya crecimiento en la palabra, para que haya ese desarrollo, ese llenura del Espíritu, necesitamos mucho de la palabra del Señor. Y cuando leemos la palabra del Señor, el Evangelio de Juan 17:17 nos dice:
santifícalos en tu verdad. O sea, que la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios nos santifica, porque dice santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es necesario que oremos, pero que desarrollemos también una vida sólida en la palabra del Señor, como hogar, sometiéndonos a la Escritura, obedeciéndola de alguna forma en medio de nuestras imperfecciones como hogar, y vivamos para la gloria de Dios con nuestras vidas, para que sea de una manera un reflejo de la gracia del cielo en el hogar de cada familia. Que la gracia del Señor les bendiga mucho. Nuestros servicios dominicales. Clamor matutino, 6:30 AM. Servicio central, 10 AM. Servicio nocturno, 7 PM.